tienes un día estresante y no sabes cómo salir de esa sensación de dolor emocional, ¿vale? Cuando tú estás estresado, podríamos decir que es una sensación de dolor. Y lo que quiere el cuerpo, y el cerebro especialmente, es irse a un lugar de placer, pasar del dolor al placer. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar un placer de forma instantánea y rápida? La comida. Entonces, muchas personas que tienen un día estresante a veces se van a la comida para tener una sensación de placer y salir de ese dolor. El incorporar todos estos hábitos va a permitir que no tengas ansiedad por la comida, sigas una alimentación saludable, tengas los niveles de estrés más bajos, los niveles de testosterona más elevados, tu estado anímico mejor, más energía, más vitalidad, etc. Entonces es importante darle el significado adecuado a las cosas. Muy buenas, me llamo César y llevo más de 9 años como coach en fitness y salud, y en este vídeo te voy a explicar, en el caso de que sientas ansiedad a veces por la comida, cómo solucionarlo. Bueno, antes de nada, por qué ocurre y luego cómo darle una solución a todo eso. Así que vamos al grano y en primer lugar te voy a explicar por qué hago este vídeo. Hago este vídeo porque me encuentro muchas personas que a lo mejor antes de ponerse en contacto conmigo pues han intentado conseguir un cambio físico o a lo mejor una mejora de su salud, etcétera, pero se encuentran con el impedimento a veces de que no saben qué comer, se encuentran con el impedimento de que sienten ansiedad a la hora de comer, etcétera, y tienen esos cambios bruscos en su peso que suben y bajan, tienen efectos rebotes, etcétera, y todo va relacionado pues a lo mejor a ciertos hábitos o ciertas cosas que hay que tener en cuenta y te voy a explicar en este vídeo y que pueden causar ansiedad por la comida, ¿vale? Entonces, primero de todo, tenemos que entender las causas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que sintamos esta ansiedad? Y lo primero hay que entender, hay un factor hormonal, ¿vale? Y esto va relacionado al estrés. Las personas que están muy estresadas, por ejemplo por el trabajo o lo que sea, sin querer, esto eleva nuestros niveles de cortisol. Y cuando esto ocurre, lo que hace el cuerpo como acto de defensa, ¿vale? Simplemente porque somos animales y estamos diseñados de una forma para sobrevivir. Entonces, cuando estamos estresados y se elevan nuestros niveles de cortisol, que sería la hormona del estrés, el cuerpo lo que hace es segregar una gran cantidad de glucosa en sangre. Y lo hace básicamente para darnos ese boost de energía en el caso de que tengamos que huir de algún tipo de peligro, etcétera, ¿vale? Nos da esa glucosa para actuar inmediatamente y tener esa energía para hacer ese movimiento brusco o lo que sea, ¿vale? Nos pone en estado de alerta. ¿Y qué ocurre? Pues aparte de liberar glucosa en gran cantidad en sangre, pues también va a hacer una cosa que es una puta, y es nos va a retener la grasa a nivel corporal para acumularla en el cuerpo en caso de reserva por si nos vamos a encontrar en alguna situación en la que no tenemos comida o estamos en peligro, pues tenemos reservas de grasa para que el cuerpo pueda sobrevivir. Entonces, cuando te estresas, aparte de acumular grasa, y normalmente en caso del hombre especialmente va en la zona baja del abdomen, también harás que sueltes estos niveles de glucosa en sangre tan elevados que luego hacen este pico de energía, pero luego, ¡boom!, el cuerpo cae y siente una sensación de siento que me falta algo. Y ahí es cuando, después de un día estresante, a lo mejor por la noche apetece pegarse un buen atracón de comida. Esto le pasa a mucha gente, yo lo he visto en alumnos antes de contratarme que estaban en esta situación y es importante que sepas por qué ocurre esto. Y básicamente es un mecanismo que usa el cuerpo como defensa ante una situación de peligro. Que sepamos que a nivel hormonal tenemos el estrés y luego también tenemos los niveles de insulina. Es decir, por ejemplo, esto le pasa a mucha gente que intenta seguir dietas por su cuenta o ha leído por internet o lo que sea y no está regulando sus niveles de insulina, por lo que no están estables a lo largo del día. Entonces la insulina, en vez de mantener una línea recta, ¿vale?, lo que hace es subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante tener los niveles de insulina porque cuando sube, bien, estamos perfectos, pero cuando baja, entonces sentimos que nos falta comida y nos da esa sensación de ansiedad. Y es importante mantener los niveles de insulina estables y no en picos, que estos picos a lo mejor te los puede dar a lo mejor los azúcares rápidos o niveles de estrés elevados, etcétera, básicamente porque mantener estas ondas tan separadas y tan elevadas a largo plazo incluso puede llegar a causar diabetes, ¿vale? Pero ya te digo, no te quiero asustar, no tiene por qué ser así, simplemente estamos hablando ahora de la ansiedad por la comida, ¿vale? Te estoy hablando ahora de un caso extremo, pero simplemente para que sepas qué puede ocurrir en casos extremos a largo plazo. Entonces, eso por un lado, el factor hormonal, que sería el estrés y la insulina. Y luego, en segundo lugar, tenemos la parte psicológica, ¿vale? Y esto es importante básicamente porque hay un factor psicológico que se le llama dopamina. Y esta dopamina es la que nos hace adictos
y nos hace crear ciertos hábitos. Entonces, si tú, por ejemplo, volvemos al estrés, tienes un día estresante y no sabes cómo salir de esa sensación de dolor emocional, ¿vale? Cuando tú estás estresado, podríamos decir que es una sensación de dolor, ¿vale? Y lo que quiere el cuerpo, y el cerebro especialmente, es irse a un lugar de placer, pasar del dolor al placer. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar un placer de forma instantánea y rápida? La comida. Entonces, muchas personas que tienen un día estresante a veces se van a la comida para tener una sensación de placer y salir de ese dolor, que es un engaño, pero el cerebro funciona así y a veces sin querer podemos tender hacia ese camino, ¿vale? Entonces, el factor psicológico es muy importante y tendremos que intentar relacionar los conceptos de forma adecuada, es decir, elevar nuestro nivel de conciencia y darnos cuenta de que hemos tenido un día estresante y nuestro cerebro primitivo está buscando una recompensa inmediata, que sería pues comer mucho, comer mal, lo que sea, ¿no? Ansiedad por la comida. Pues entonces intentaremos desrelacionar esos conceptos y relacionarlos de forma adecuada. Por ejemplo, comer mal o comer demasiado es equivalente a acumular grasa, luego sentirnos mal con nosotros mismos, que baje nuestra confianza, nuestra autoestima, etc. En cambio, comer bien y controlarnos mejorará nuestra confianza, nuestra seguridad en nosotros mismos, porque nos hemos demostrado que nos podemos controlar, y luego también nos hará sentir mejor, con niveles de energía estables, dormir mejor, etc. ¿Vale? Entonces es importante empezar a elevar nuestro nivel de conciencia y empezar a relacionar los conceptos de forma adecuada, como te estaba diciendo. Entonces, una vez entendido por qué ocurre esto, a nivel hormonal, que sería la insulina y el estrés, y luego la parte psicológica por relacionar conceptos de forma adecuada o inadecuada, pues entonces podremos empezar a buscar soluciones. Entonces, lo que queremos hacer en estas soluciones es bajar nuestros niveles de estrés. Eso en primer lugar, y obviamente mantener los niveles de insulina estables. De hecho, hasta lo voy a escribir. Lo he puesto aquí, menos estrés y insulina estable, ¿vale? Entonces, vamos con el punto número 1 y sería hacer entrenamientos de fuerza, entrenamientos en el gimnasio. ¿Por qué haremos entrenamientos de fuerza en el gimnasio? Pues muy sencillo, básicamente porque de esta forma vamos a reducir nuestros niveles de cortisol, que sería la hormona del estrés, sin querer elevar nuestros niveles de testosterona, ya que más testosterona es igual a menos estrés o menos cortisol, y al revés, ¿vale? Entonces, si ahora estás aquí, queremos darle la vuelta a esa balanza y hacer entrenamientos de fuerza. Eso en primer lugar. Además, que hacer ejercicios de fuerza y trabajar la musculación va a crear un efecto analgésico que te va a dar esa sensación de felicidad, de bienestar, que va a permitir que duermas mejor, que tengas mejor estado anímico, etcétera, y va a compensar ese estrés que puedas tener a lo largo del día para evitar luego esa sensación de ansiedad, ¿vale? Eso en primer lugar, entrenamiento de fuerza. En segundo lugar, vamos con el no sedentarismo. Es importante no tener una vida sedentaria, ¿vale? Cuando estás sentado todo el día pues en una oficina o en casa o lo que sea y es tu forma de trabajar, es importante hacer pequeños descansos a lo largo del día y mantener un ritmo activado con 10.000 pasos al día aproximadamente, para que evitemos esa sensación de aplatanamiento, ¿no? Eso hace que el cuerpo se estrese, ¿vale? Imagínate todo el día sentado delante de un ordenador. Somos animales, ¿vale? A nivel biológico somos animales y no podemos estar todo el día delante de un ordenador. Necesitamos tener actividad. Eso por un lado. Sedentarismo, no. Y luego vamos con el tercer punto, que sería la vitamina D. La vitamina D es muy importante. Creo que casi nadie lo tiene en cuenta y a la hora, por ejemplo, yo cuando ayudo a un alumno a conseguir un cambio físico, sobre todo le hago hincapié en que es importante tener un buen consumo de vitamina D, que eso lo recibes con la exposición solar, o si no, lo tendrías que suplementar en la farmacia. Venden suplementos de vitamina D sin problema, ¿vale? Pero es importante la vitamina D en concreto y especialmente a poder ser de la exposición solar, porque te va a bajar los niveles de cortisol radicalmente y encima va a elevar tus niveles de testosterona. Vas a sentir más bienestar, más plenitud, etcétera, y vas a ver que a nivel psicológico incluso no sientes que estás tan preocupado por las cosas, ¿vale? No te estás dando tantas vueltas. Vas a sentir que estás menos estresado y más feliz. Entonces, vitamina D, importantísimo, además que ayuda a regular tu sistema hormonal, como bien te estoy diciendo, y eso incluso te va a favorecer para aumentar masa muscular, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vitamina D, importantísimo a tener en cuenta. Si no tomas el sol, supleméntalo, ¿vale? Pero no te quedes sin vitamina D. Luego, vamos con el cuarto punto, y será la alimentación. Es muy importante la alimentación para mantener los niveles de insulina estables, como te estaba diciendo. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene sobrepeso o tiene bastante grasa. Si le pones de primeras verdura y proteína sin más, a pelo, una dieta súper restrictiva, le vas a tirar el sistema hormonal al traste. Entonces es muy importante que la alimentación sea adecuada y podamos mantener los niveles de insulina estable. Entonces aquí no te puedo decir
algo para ti, porque esto se tiene que hacer de forma personalizada y con un nutricionista, pero sí que te voy a decir que es importante que no necesitas una dieta restrictiva. Las dietas restrictivas no funcionan y son un coñazo. Es importante que mantengamos una dieta equilibrada, saludable, sostenible, que nos permita mantener nuestro sistema hormonal regulado para poder conseguir, obviamente, una mejora de nuestra salud y también una mejora de nuestra composición corporal, que sería menos grasa, más músculo, mejor estética, ¿vale? Además de mantener buenos niveles de energía durante todo el día y dejar de sentir ansiedad por la comida porque mantenemos nuestro sistema hormonal regulado, ¿vale? Entonces, alimentación importante. Luego vamos con el quinto punto y será darle el significado adecuado a las cosas, es decir, darle a la parte psicológica, interpretar las cosas de forma adecuada y relacionar los conceptos de forma adecuada. Entonces, seguir una buena alimentación, hacer entrenamiento, no estar sedentario, vitamina D, etc. Todo esto son pequeños hábitos que si no los tienes implementados en tu día a día, a lo mejor primero tienes que hacer un pequeño esfuerzo en incorporarlos. Y entonces, al hacer ese esfuerzo, a lo mejor para tu cerebro ocasiona dolor, ¿no? Es algo distinto, no es un hábito que tienes integrado y mecanizado. Entonces, al principio ocasiona dolor ese cambio, ¿vale? Pero te recomiendo mucho que eleves tu nivel de conciencia y empieces a relacionar todos esos cambios en tus hábitos que tengas que hacer a algo placentero, a algo positivo. Es decir, el incorporar todos estos hábitos va a permitir que no tengas ansiedad por la comida, sigas una alimentación saludable, tengas los niveles de estrés más bajos, los niveles de testosterona más elevados, tu estado anímico mejor, más energía, más vitalidad, etc. Entonces es importante darle el significado adecuado a las cosas. Y aparte, te digo una cosa, por ejemplo, estuve hablando con una persona, un familiar concretamente, y me decía: qué coñazo tener que hacer todo eso, no sé qué. Y le digo, bueno, a ver, no sé, para ti es un coñazo, a mí me hace sentir bien. Para mí un coñazo es sentirme mal durante todo el día, sentir ansiedad, no sentir los niveles de energía elevados durante todo el día. Para mí eso es un coñazo. Cada uno le da el significado que quiere a las cosas. Es importante, como te digo, elevar nuestro nivel de conciencia. Así que nada, eso es todo por este vídeo. Espero que puedas aplicar todo esto para que puedas eliminar la ansiedad por la comida en el caso de que te esté ocurriendo eso, ¿vale? Y en el caso de que quieras un cambio físico bien hecho y con ayuda profesional, debajo de este vídeo tienes un link. Incluso si quieres que hable sobre algún tema en concreto, déjamelo en los comentarios, lo leeré y si veo que vale la pena, haré un vídeo sobre ello para poder ayudar. Así que nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.